Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bueno, pues nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre la violencia de género. ¿Por qué esto? Bueno, pues el miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, pues ya dado este día, pues nos compete hablar un poco sobre este tema. Bueno, nos vamos presentando. Mi nombre es Claudia Cruz. Mi nombre es Rocío Malagón. Me presento, soy Alejandro Loera. Me presento, mi nombre es Gonzalo Alarcón Juárez. Excelente, muchísimas gracias por presentarse, compañeros. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya están listos? Excelente, hay que darle. Sí, muy bien. Me da Aquí mucho con gusto. toda la actitud. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí les estaremos robando un ratito de su tiempo y esperemos y pues el ratito sea agradable y podamos tener una charla pues llena de información que nos enriquezca. Pero pues para iniciar con esto pues es importante que empecemos con definiciones generales. Bueno, hablaremos sobre la violencia de género, pero primero, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia es el uso intencional de la fuerza física que tiene amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo o un daño psicológico, problemas del desarrollo y hasta la muerte. A continuación, pues vamos a seguir con las definiciones. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues en sí la violencia de género ha sido y pues siempre seguirá siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad. Pues más que nada aquí en México, esa de las relaciones de poder de los hombres pues sobre las mujeres. Este tipo de violencia más que nada se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Bueno, en pocas palabras, también podemos decir que las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier estado social, nivel educativo, cultural o económico. También pues la violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas, ya que puede ser por las parejas, por las exparejas o por los padres. El objetivo del agresor pues siempre va a ser producirle daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continua con el tiempo y sistemática en la forma como de una misma estrategia, se pudiera decir. Y bueno, compañeros, ahora vamos a hablar de algunas otras definiciones un poco más pues dirigidas a la parte de la violencia, que puede ser como pues la violencia económica. La violencia económica es una forma de control o de manipulación que se puede producir en una relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, pueden haber, pues sí, en una relación de pareja, si por ejemplo la mujer en este caso necesita de atención médica y que verdaderamente es una necesidad, y bueno, pues el cónyuge se la niega o literalmente le priva de todo servicio médico, pues también entra en esta parte de la violencia económica. Pueden existir incluso en muchos más aspectos, ya sea dirigida incluso al transporte, al ingreso económico que se da para los gastos de la casa, ya sea luz, agua, comida, etcétera, ¿no? Esta parte de la violencia económica es muy marcada cuando las relaciones de pareja
pues ya están como formalizadas, ¿no? Cuando ya llevan pues cierto grado o cierto tiempo juntos, mejor dicho, ¿no? Existen también otros tipos de violencia. Puede ser incluso la violencia física, ¿no? Que es como pues la que comúnmente se ve o de la que comúnmente se habla. Y bueno, en este caso la violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo ocasiona daños no accidentales utilizando la fuerza física o material. Y esta violencia tiene como objetivo, como finalidad fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas. Creo que al menos en México lamentablemente es como muy común ver este tipo de violencia, inclusive en la calle, ¿no? Bueno, en lo personal a mí sí me ha tocado ver como en 2 que 3 ocasiones en las cuales pues voy caminando por la calle y me toca ver que pues va una pareja que si de por sí ya se ve que están teniendo una discusión y las cosas van aumentando de nivel, ¿no? Y eventualmente pues ya empieza a haber como empujones, pues sí se hace evidente esta parte de un maltrato físico y que incluso puede llegar a los golpes o más allá, ¿no? Que puede ser inclusive la muerte, dependiendo del grado de intensidad con el que se viva este tipo de violencia. Así es, muchas veces la violencia económica surge por la parte de que las mujeres que están viviendo esta situación nunca han trabajado anteriormente. Entonces la pareja les hace ver que son incapaces laboralmente y que únicamente sirven para el hogar y para criar a los hijos. Entonces, como carecen de esta experiencia en el ámbito laboral, se creen lo que la pareja les está diciendo y por eso es fácil que les lleguen a ejercer este tipo de violencias. También por parte de la violencia física que nos está comentando nuestro compañero, es muy importante esto de los empujones. Luego mucha gente piensa que por el hecho de que la violencia que está ejerciendo no le está dejando un moretón, no le está dejando una marca, ya no es violencia. Cuando a ti te empujan, cuando a ti te rasguñan, o sea, mínimo que sea, pero ya sea contacto físico con la finalidad de causarte un daño, ya se considera que es físico, aunque no te deje ninguna marca. Ahora nuestro compañero Juárez va a continuar con los tipos de violencia. Gracias. También otro de los tipos de violencia que se presentan comúnmente, sobre todo en las mujeres, es el tipo de violencia sexual. La violencia sexual se puede definir como cualquier contacto sexual no deseado, y esto incluye desde tocar a una persona en los senos, en los genitales, en la parte de los muslos, el trasero, inclusive el ver desnuda a la persona ya se considera como parte de la violencia sexual. Esto es muy importante resaltar que la violencia sexual usualmente viene acompañada también de la violencia física, que ya explicaba también mi compañero Alejandro. Otro punto también es la violencia psicológica. La violencia psicológica es todo este tipo de insultos que no incluyen un contacto físico como tal, sino que se viene más desde las palabras. Por ejemplo, pueden ser los insultos, desde insultos leves, que podríamos decir entre comillas, como decirle a una persona que es tonto, o que es feo, o que no puede, hasta insultos ya más graves, como decir algún tipo de maldición, estarles diciendo constantemente todas las deficiencias que tienen o de las cuales carecen. Y estas a veces se vienen acompañadas con todas juntas, tanto violencia económica, como violencia física, como violencia sexual, como violencia psicológica. Todas vienen mezcladas entre todas y es muy raro, muy peculiar que vayamos a encontrar uno de estos tipos de violencias aislados de los demás. Por ejemplo, dentro de la violencia sexual puede que sea el forcejeo, que viene dentro de la violencia física, sujetar a la persona de manera muy fuerte, muy rígida, con un golpe, y aparte de eso viene la violencia psicológica, con un
Si no lo haces es porque no me quieres, que ya viene desde ahí, desde el chantaje. O si no lo haces conmigo, ¿quién más lo va a hacer si ni siquiera eres importante para esto? Así es, y esto que está comentando nuestro compañero es muy, muy importante, porque regularmente la violencia sexual que se llega a sufrir es por parte de la pareja y de los esposos. Entonces, la pareja se cree con el derecho de que es dueño de la otra persona, por lo cual en el momento en el que desee tener una relación sexual, la otra persona le va a servir como desfogue, quiera o no, porque se cree que es de él. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro. Como lo comentaba nuestro compañero, era la parte de poder tener una aceptación al hecho de querer iniciar una relación sexual. No tiene que ser forzado, se me fue la palabra. El consentimiento es importante, y no por el hecho de que sea una pareja o que sea el esposo signifique que todo el tiempo la persona va a tener este deseo de tener una relación sexual. Aunque sea tu pareja y aunque sea tu esposo, si la persona no lo desea, no tiene por qué existir una relación sexual, aunque exista ese compromiso. Claro. Y resaltando un poco de lo que dice también mi compañera Claudia, ya hace un tiempo, en un lugar en los que me encontraba dando prácticas, atendiendo ahí a las personas, nos hacía notar en las capacitaciones que nos daban que muchas personas, sobre todo en el caso de la mujer, desconocen que existen las violaciones dentro del matrimonio y que es un término que viene completamente legal bajo algún tipo de juicio, donde, repitiendo un poco lo que dijo la compañera, si la persona no tiene el deseo ni el consentimiento de tener la relación y aún así es forzada, se puede dar una violación dentro del matrimonio. Así es correcto, es toda esta parte de la normalización del hecho de la violencia. México está tan acostumbrado a que existe esta violencia de género que ya no se ve extraña. ¿Por qué no se ve extraña? Bueno, esta persona, realmente lo que comenta mi compañero es algo que a mí me pasó también cuando me llegó un paciente, y estoy segura que a mis otros dos compañeros ya les pasó, que les llegan pacientes y estas personas te empiezan a contar qué es lo que les está pasando y no saben que están viviendo violencia. Puede ser una chica que le están revisando todo el tiempo el celular, ya no sale con sus amigos, ya no sale con otras personas, ha dejado de hacer actividades que les gusta, pero ella no sabe que está sufriendo violencia, ya que su pareja le está prohibiendo hacer lo que cotidianamente hacía, pero ve que en su familia su padre siempre golpeó a su madre. Entonces, como ella no la golpean, como no está sufriendo la violencia física, únicamente está sufriendo la violencia económica y la violencia psicológica, cree que no está existiendo en un contexto de violencia. Ciertamente, creo que cabe destacar que, bueno, esta parte de el desconocimiento de que una mujer tiene respecto a la violencia que puede estar sufriendo es algo, si no muy impresionante, también es bastante importante el empezar a identificar ciertos factores o ciertas señales, ¿no? Porque la realidad es que cuando inicias una relación de pareja, pues la violencia va incrementando, ¿no? Nunca es como que en el primer día de noviazgo se empieza a presentar la violencia en su máximo esplendor, ¿no? Esta parte de que ya haya golpes y todo esto va progresando. Generalmente inicia con esta parte de la violencia psicológica que, bueno, incluye esta parte de insultos verbales, ofensas, chantajes más que nada, ¿no? Porque, bueno, en muchas ocasiones, o a mi parecer, lamentablemente el concepto de amor o de pareja pues tiene una perspectiva un tanto desviada en muchas personas, ¿no? Y en muchas ocasiones es común escuchar que, bueno, si no tienes relaciones conmigo es porque no me amas, ¿no? O si no haces ciertas cosas es porque no me amas o te valgo madres, etcétera, ¿no? Ciertamente, y de ahí va en aumento, ¿no?
primero empieza con esta parte del chantaje verbal o insultos verbales, luego empiezan muy probablemente con esta parte de empezar a privar a la persona, por ejemplo, con sus amigos, ¿no? Con sus relaciones sociales, en su entorno. Empiezan inclusive a checar como tiempos, etcétera, de no sé, ¿por qué no llegaste a tal hora a la casa? Ya me estás engañando. Entonces, esta parte de la toxicidad o de la violencia, más que nada, siempre va incrementando. Como les digo, empieza con la parte verbal y eventualmente llega a la parte física. Y ahí es ya donde empieza a haber como un problema muy significativo, porque la violencia física ya puede causar o pues literalmente lesiones, algún tipo de daño orgánico y ciertamente no, esta parte es como muy marcada. Es importante empezar a identificar estas señales para no dejar que pues vaya incrementando, ¿no?, la violencia y no llegar pues a un punto en el cual pues la misma violencia pueda desencadenar la muerte, ¿no?, o un daño significativo a la persona, que ya literalmente pues alguno de sus órganos comience a fallar o que literalmente pues su cuerpo se vea comprometido debido a la violencia física o conyugal que pueda existir, ¿no? Así es. Bueno, pues toda esta parte de la normalización de cómo, así como lo dice el compañero, esta palabra tan mencionada últimamente, las relaciones tóxicas, me parece que una parte fundamental donde se expresa mucho y se comparte la toxicidad es en redes sociales, como dicen esto de que si no me cela no me quiere. Entonces, pues aguas con esto, debes de tener mucho cuidado, porque si hay celos, puede ser que sea una persona posesiva, y si es una persona posesiva, hay que tener cuidado. Foco rojo, foco rojo. Bueno, pues también hay algunos factores de riesgo que las personas llegan a tener, algunas características que las hacen más vulnerables a sufrir este tipo de eventos. Me gustaría recalcar también la parte de que los hombres también sufren violencia como las mujeres. Realmente es menos la cantidad de la que se sufre. Si nosotros buscamos información en internet sobre la violencia de género, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Toda va a ir relacionada hacia la mujer y el empoderamiento. ¿Por qué? Pues porque estamos en México. México es una sociedad machista, entonces como es machista, trata de impulsar a la mujer para que salga de este contexto. Pero es una realidad que el machismo no únicamente daña a las mujeres, sino también a los hombres que no cumplen con los estereotipos de masculinidad creados. El hombre, ¿qué se dice? El hombre no puede llorar, el hombre no se puede poner rosa, esto de esconder las emociones. Hay muchas cosas que no se le permite al hombre y que tampoco se le permiten a las mujeres. Entonces, no sé, a ver qué dicen mis compañeros. Me ha pasado que yo vi en redes sociales que habían maltratado a un hombre por años. Su esposa era la que lo estaba maltratando. Entonces me meto a ver los comentarios, me meto a ver las reacciones y vaya la sorpresa de que la mayoría de gente se estaba burlando de la situación que estaba viviendo este hombre. Este hombre estuvo encerrado por años viviendo violencia física, viviendo violencia psicológica, viviendo violencia económica. Evidentemente hay una repercusión psicológica evidente, hay un daño en la vida de esta persona y batalló mucho en salir de ese problema. ¿Cuál es el resultado de la sociedad? Se burla de la situación, así de que es que cómo puede ser, veo comentarios de no, es que cómo vas a dejar que una mujer te maltrate, y si de por sí es difícil que una persona llegue a decir que vive en violencia, pues más va a ser difícil para un hombre que se le recrimina por el hecho de ser violentado por una mujer, que se supone, que se dice, entre comillas, que es el sexo más débil. Bueno, yo concuerdo con lo que comenta aquí mi compañera Claudia. Ciertamente cuando se busca información referente a la violencia de género, es común encontrar información que pues sea dirigida hacia la mujer, ¿no? Y como ya lo mencionaba mi compañera, esto tiene que ver con factores culturales, ya que vivimos en México y que pues es un país en el cual pues predomina el machismo.
pero a mi parecer y a opinión propia, considero que además de factores culturales también tiene que ver los factores biológicos, ¿no? Biológicamente los hombres pues tenemos una mayor estatura o desarrollamos musculatura de forma más sencilla, ¿no? Más fácilmente. Al momento de la maduración, pues sí, ¿no? El hombre tiende a desarrollar pues la masa muscular. Entonces, estos factores que son biológicos intervienen en la parte de la violencia, ¿no? Porque en muchas ocasiones la parte de la masa muscular, la altura, etcétera, pues intimida, ¿no? Puede intimidar y a algunas personas les puede dar esta sensación de poder, ¿no? Y en muchas cosas pues se intentan imponer ante ya sea otras personas, pero en este caso específicamente ante la pareja, ¿no? Ante la mujer. También claro que sí, ¿no? Existe violencia marcada hacia el hombre y como vivimos en México, que ya estuvimos hablando que es pues un país donde predomina pues el machismo, es muy común ver esta parte de la castración emocional hacia el hombre, ¿no? Que verdaderamente se le restringe totalmente el poder llorar, se le restringe totalmente poder demostrar sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque si a un hombre se le ve llorando, se le dice que es una niña, que pues sí que es mujer, o que pues incluso es homosexual, ¿no? Y pues ciertamente son términos que no entran ahí, porque creo que todos como individuos tenemos derecho pues a expresar nuestras emociones. Y bueno, también creo que aquí mi compañero Alarcón pues quiere agregar algo. Sobre esto que mencionas también, yo también igual desde mi punto de vista, considero que un factor también fundamental en el que el hombre usualmente se vuelve violentador es por la forma en la que él mismo se concibe ante los demás. Puede que sea una muy baja tolerancia a la frustración que tenga con cualquier cosa, y usualmente, reforzando un poco lo que dices, su percepción que tenga como de pues me veo más alto o predomino, me da derecho, entre comillas, a violentar yo a otra persona que está por debajo de mí, a desquitar esta carga que me está dando la sociedad, donde no puedo llorar, no puedo decirle a mi pareja o a mis hijos que los quiero, porque me veo mal, me veo débil. Entonces mi única salvación que tengo, y entre comillas, es mejor voy y me desquito. Hace tiempo, ya hace como alrededor de un año, si no mal recuerdo, en el mismo lugar donde estaba dando prácticas, que era un CAICES, se acercó uno de los policías que estaba ahí, uno de los guardias, y se puso a platicar con nosotros, que éramos el personal de psicología. Nos decía que él se sentía frustrado porque su esposa, bueno, entiendo yo que era su esposa, no quiero decir de más, pero entiendo yo que era su esposa, no lo trataba de la manera que él merecía ser tratado. Y pues al principio nos llamó mucho la atención, y ya investigando un poquito más le preguntábamos a qué se refería con esto exactamente. Y con todo lo que nos dijo, en resumen, su esposa lo violentaba. Siempre que llegaba a casa le decía que era un inútil, que ganaba muy poco, que no servía para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nunca le decía cosas como de pues yo te voy a apoyar en esto, o estoy contigo, te comprendo, cuéntame tus problemas o algo. Y al darnos cuenta de que sufría violencia, le comentamos a nuestra encargada del área de psicología, y curiosamente nos dijo que no podíamos hacer nada por él o mucho por él, porque el sistema que está en México se enfoca principalmente hacia la mujer, sobre todo en Guanajuato. Si un hombre es violentado, para el Ministerio Público es un poco tanto irrelevante. Pasa a ser un número más, pero no se le da una atención tan continua como sería si la mujer fuera la que está siendo violentada bajo este mismo contexto. Después, lo único que nos comentaron fue que le podíamos hacer la observación, ¿no? al guardia, que podía ir a atención psicológica o inclusive denunciarlo por su cuenta, ya no a través de nosotros. Y lo que nos dijo fue que le daba pena porque yo lo había intentado una vez y se burlaron de él los mismos policías que lo estaban atendiendo, que cómo era posible que su esposa le estuviera pegando,
o le estuviera diciendo de cosas, que a poco no era hombre. Y al final de cuentas ni siquiera le atendieron su caso ni nada, y ya después de un tiempo dejamos de verlo ahí en la unidad y ya desconocemos qué haya pasado con el chico. Wow, pues realmente todo esto que estás comentando es turbo importante porque valida lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo es importante también incluir a los hombres en estos temas, sin importar que sea en menos ocasiones, ¿no? Aunque sea en menos ocasiones, sigue sucediendo y se tienen que implementar cosas para poder proteger y dejar que no se invaliden los derechos de los hombres en estos momentos. No por ser menos común no significa que sea menos importante. También me parece muy, muy interesante esto que comentan del castramiento emocional. Es una realidad que por género no se nos permite sentir ciertas emociones, como por ejemplo en el hombre, lo estamos comentando, la vulnerabilidad, el llanto. Al hombre no se le permite esto. De hecho, si nos vamos a las películas del cine de oro, ¿qué vemos? Un hombre que está triste. O sea, los hombres tristes lo que hacen es ir por alcohol, ir por mujerzuelas. Es lo que te dicen que tienes que hacer, pero no te tienes que mostrar débil. ¿Y qué? Las mujeres no nos podemos enojar, no puede existir la ira, porque nos enseñaron a ser delicadas, a ser tiernas y a quedarnos calladas. Entonces, es muy curioso cómo también las emociones se ven interferidas en toda esta parte del género. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Clau, porque más que nada yo creo que la violencia de género contra los hombres es un tabú social. O sea, pero yo creo que ese tabú empieza desde casa. O sea, desde casa se los van implantando a los niños, en que cuando ellos lloran, en que se los hacen creer de que en realidad sí, solo las que tienen permitido llorar son las mujeres. O sea, tú te tienes que aguantar porque eres hombre. Yo creo que desde casa ya se podría darles la oportunidad de que los niños puedan mostrar sus emociones abiertamente, sin miedo al qué dirán o a mostrarse tal y como son. De hecho, yo leí un artículo pues que decía que la violencia contra los hombres es tratada de manera diferente, así como lo comentó nuestro compañero Alarcón, y que no puede ser reconocida por una ley todavía así como la de la mujer, que ya hay prisión, ayuda, refugios, todo para que la mujer esté a salvo. Pero cuando es contra un hombre es así como de sí, espérate, el que sigue. Entonces pues eso también yo creo que sí es muy importante que sea parejo, porque hay muchas veces en las que la mujer pues sí pide que sea igualdad, pero hay algunas cosas en las que no se respeta la igualdad. Claro, estoy muy de acuerdo con lo que comenta mi compañera Rocío. Bueno, respecto a esta parte de los obstáculos que las personas pueden tener al momento de buscar ayuda o intentar meter una denuncia, ciertamente, ¿no? En el caso de los hombres, el mayor obstáculo siempre va a ser pues la sociedad, ¿no? Que como hemos estado hablando, como México es un país donde predomina pues el machismo, siempre va a haber burlas al momento en que un hombre pues quiera denunciar a su pareja por maltrato, ¿no? Pero algo que en lo personal a mí me parece bastante interesante es que en el caso de la mujer no existe esta parte de un obstáculo social para poder meter una denuncia. La parte que sea más impresionante es que en muchas ocasiones el obstáculo para las mujeres al momento de intentar denunciar pues son ellas mismas, ¿no? Es la forma de pensar o la perspectiva que en muchas ocasiones pues pueden tener. Por ejemplo, en una ya relación de pareja en la cual pues existan hijos y el hombre pues abuse
tanto física como económica, como verbalmente, como psicológicamente o sexualmente y etcétera. Uno de los factores que puede detener a la mujer al momento de denunciar pues es esta parte de ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijos?, ¿no? Él es el que pues prácticamente provee todos los insumos del hogar, de la casa, es quien nos mantiene prácticamente. Entonces si yo lo denuncio, ¿cómo le voy a hacer? O no puedo denunciarlo porque incluso hay una creencia más fuerte, ¿no? O más arraigada del que el no puedo, que es el eventualmente va a cambiar. Yo sé que él me golpea porque está enojado, porque viene irritado, frustrado del trabajo, tuvo un mal día, pero yo sé que él va a cambiar, ¿no? Hoy me trajo flores. Y pues es esta parte, ¿no? De que una creencia puede limitar tanto a una persona al momento de denunciar, ¿no? Cuando verdaderamente pues son creencias falsas, ¿no? Y al menos en lo personal se me hace pues impresionante que el nivel de violencia o de costumbre, si lo quieren ver así, pueda pues influir para que una mujer no quiera pues cesar su maltrato a partir de una denuncia o de buscar ayuda. Bueno, esto que comentas es una realidad, sí, hay personas dependientes a relaciones insanas, pero también no todas las personas tienen la oportunidad de elegir si pueden estar sí o no en esa relación, porque hay personas que las tienen obligadas a permanecer ahí y no pueden salir, y también existen muchas personas que no tienen la información de que viven en un contexto de violencia porque están en un contexto normalizado de la violencia. Y pues tampoco saben cuál es el procedimiento jurídico que deben de seguir para poder hacer válidos sus derechos. Entonces, estos también son factores que pueden influir en la parte de no realizar una denuncia o de salir de este tipo de relaciones violentas. Y pues por último tenemos la parte para prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder evitar este tipo de situaciones de violencia de género? Bueno, es importante educar a los niños y niñas desde edades muy tempranas en esta parte de que sea una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos, fomentar la empatía y desarrollar una autoestima equilibrada. Estas son las principales cosas que pueden hacer que desaparezca el prejuicio de género. Es importante hablar, es importante llegar a una negociación y hacer un acuerdo. Toda esta parte de la cultura, pues eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura, enseñar a ser persona en lugar de enseñar a ser hombre o enseñar a ser mujer. Y así derribar todos los mitos que es la agresividad en un rasgo masculino nada más, porque pues también existen mujeres que son agresivas y que también pueden invalidar los derechos de los hombres. Por eso es importante que también toquemos los dos contextos. Yo con esto último que comenta mi compañera Claudia, concuerdo completamente, y si bien es muy complicado poder lograr tirar o derribar un estereotipo en el que vivimos, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el mismo estereotipo que domina en toda mi sociedad es el mismo que aplico a mi vida diaria. Si no sabemos concretas acciones de cómo educo a mi hijo bajo un contexto de respeto y amor cuando yo no sé cómo hacerlo, para esto se puede también acudir con un psicólogo. Un psicólogo puede ayudarte para muchas cosas, como en educarte en cómo puedes expresar realmente tus emociones, o cómo puedes comunicarte con tu pareja, cómo puedes comunicarte con tus hijos de una forma que sea sana y correcta para evitar cualquier tipo de problemas o de situaciones. O me estoy dando cuenta de que toda mi vida me han celado y ahora yo le estoy enseñando bajo el mismo modelo a mis hijos. ¿Cómo le hago para que ya no lo haga? Sí, pues es muy importante toda esta parte de acudir al psicólogo cuando sucedan este tipo de cosas, porque no necesariamente tenemos por qué poder solucionar todos nuestros problemas. A veces es necesario acudir con un profesional. Y pues sí, esto de evitar todo el menosprecio hacia aquellos chicos
hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante, y también no menospreciar del lado de las chicas a mujeres que no se acomodan al modelo de feminidad dominante. Tenemos que pues estar conscientes y no discriminar y no meternos en la parte de cómo la gente se expresa, que sean hombres que les gusten las cosas típicamente que se dicen femeninas, que se establecieron como femeninas, o las mujeres que utilizan cosas que típicamente se dicen que son masculinas. Y bueno, ya para concluir con este tema tan importante que es la violencia hacia la mujer, bueno, creo que cabe resaltar que es muy importante identificar pues los tipos de violencia y cómo estos pues van progresando, ¿no? Ya que lo ideal es prevenir un daño a intentar enmendar un daño. Entonces lo mejor es pues cuidarnos a nosotros mismos y pues cuidar a aquellas personas que nos rodean, ¿no? También. Así es muy importante tocar todo este tipo de temas para empezar a derribar esta normalización que incluso hace poco formaba parte de la vida diaria de las personas y era considerado un asunto de familia que no debía de trascender fuera de la puerta. Entonces, pues antes solamente el marido violentaba a la familia o violentaba a todos y nadie se podía meter porque pues era su esposa, era su familia y los demás no podían intervenir. Por eso es bueno que se empiecen a tocar estos temas y se den herramientas a las personas para que puedan identificar que tal vez se encuentren en un contexto de violencia. Claro, Clau, como lo mencionas, es muy importante que ahorita pues la gente se informe de todos los centros de apoyo que hay. Prevenir la violencia de género pues es muy esencial y claramente pues hay que tomar medidas desde el primer momento en que se presenta cualquier tipo, física, económica, psicológica, sexual, y pues no hay que minimizar las cosas cuando ya hay alguna señal de alerta. Eso es muy importante, más en las chicas que son muy jóvenes, que sabemos que son más vulnerables a caer en este tipo de trampas pues de los hombres que con cualquier cosa pues ya las pueden asombrar. Sí, efectivamente, sería muy, muy importante el resaltar una vez que una persona ya está siendo violentada y se da cuenta, buscar inmediatamente ayuda para poder salir adelante, y en el caso de educar a hijos menores para que ya no sigan este mismo patrón de enfrentamiento, de violencia y demás, buscar herramientas. En internet a veces hay muchas formas útiles para salir de algunos problemas, no todas siempre son aconsejables, hay que tener mucho cuidado a la información que se revisa o que se busca de internet, y si nos damos cuenta de que no somos capaces nosotros mismos de lograr estas acciones o estos cambios por nuestra cuenta, buscar ayuda de un profesional. Un profesional siempre va a estar ahí disponible para ayudar y orientarnos lo mejor posible. Vale. Por último, me gustaría agradecer a ti que nos estás escuchando debatir sobre este tema tan importante que es la violencia hacia la mujer, y más que nada pues, nos gustaría invitarte a que contribuyeras a intentar frenar pues este tipo de conductas o de identificarlas, o inclusive pues ayudar a aquellas personas a que encuentren un lugar en las cuales pues puedan recibir algún apoyo, ya sea psicológico, jurídico, etcétera, ¿no? Ya que es pues ciertamente un trabajo para todos, ¿no? Nos toca a todos y queremos evitar que este tipo de violencia pues se siga fomentando pues, en nuestra cultura. Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos y pues a ver cuándo nos volvemos a ver, a ver cuándo nos volvemos a juntar, chicos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Bye. Bye. Bye.